Título: Introducción a la mecánica clásica, principios y ramas fundamentales. Introducción. La mecánica clásica es un pilar fundamental en el estudio de la física que se ha desarrollado y perfeccionado a lo largo de siglos. En este artículo, exploraremos en detalle qué es la mecánica clásica, sus ramas principales y los principios fundamentales que la sustentan. Desde los días de Galileo Galilei y Sir Isaac Newton hasta los avances modernos, la mecánica clásica sigue siendo una parte esencial de la física que nos ayuda a entender el comportamiento de los objetos en el mundo que nos rodea. ¿Qué es la mecánica clásica? La mecánica clásica es una rama de la física que se centra en el estudio de los movimientos y las interacciones de los objetos macroscópicos, es decir, aquellos que son lo suficientemente grandes para ser observados a simple vista. Aunque fue superada en ciertos aspectos por la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, la mecánica clásica sigue siendo extremadamente útil en el estudio de sistemas cotidianos donde los efectos cuánticos y relativistas son despreciables. Ramas de la mecánica clásica. La mecánica clásica se divide en varias ramas principales, cada una de las cuales aborda diferentes aspectos del movimiento y las interacciones de los objetos. Mecánica newtoniana. Esta rama, desarrollada por Sir Isaac Newton, es la base de la mecánica clásica. Incluye las leyes del movimiento, conocidas como las leyes de Newton, que establecen cómo los objetos responden a las fuerzas que actúan sobre ellos. Mecánica de fluidos. Se ocupa del estudio de los fluidos en movimiento, como líquidos y gases. Comprende fenómenos como la hidrodinámica y la aerodinámica, que son esenciales para comprender el comportamiento de fluidos en diversas situaciones. Mecánica de sólidos. Se centra en el estudio de la deformación y el comportamiento mecánico de los objetos sólidos bajo la influencia de fuerzas. Es crucial en disciplinas como la ingeniería civil y la mecánica de materiales. Mecánica del punto material. Trata con la descripción del movimiento de objetos como partículas puntuales, es decir, objetos sin extensión física. Es una simplificación útil en situaciones donde el tamaño del objeto es insignificante en comparación con las distancias involucradas. Mecánica celestial. Explora los movimientos de los cuerpos celestes, como planetas, estrellas y galaxias. La mecánica celestial es esencial para predecir los movimientos de los cuerpos en el espacio y ha sido fundamental en el desarrollo de la astronomía. Mecánica analítica. Utiliza herramientas matemáticas avanzadas, como el cálculo de variaciones y las ecuaciones diferenciales, para modelar y resolver problemas mecánicos complejos. Principios fundamentales de la mecánica clásica. La mecánica clásica se basa en una serie de principios fundamentales que son esenciales para comprender el comportamiento de los objetos en movimiento. Principio de inercia. Propuesto por Galileo y luego formulado por Newton como la primera ley del movimiento, establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a mantener su velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Principio de fuerza y aceleración. La segunda ley del movimiento de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente, esto se expresa como F igual a ma, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración. Principio de acción y reacción. La tercera ley del movimiento de Newton establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, si un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta sobre el primero. Principio de conservación de la energía. Este principio establece que la energía total en un sistema aislado permanece constante a lo largo del tiempo. La energía puede transformarse entre sus diferentes formas, cinética, potencial, etc., pero la suma total de energía permanece inalterada. Principio de conservación del momento lineal. Este principio establece que el momento lineal total de un sistema aislado se conserva si no hay fuerzas externas actuando sobre él. El momento lineal es la cantidad de movimiento de un objeto y es el producto de su masa por su velocidad. Conclusión. La mecánica clásica es una rama fascinante de la física que ha sido fundamental para comprender y predecir el movimiento de objetos en nuestro mundo. A pesar de los avances en la física moderna, los principios y las ramas de la mecánica clásica siguen siendo esenciales en una variedad de disciplinas científicas y aplicaciones prácticas.
Desde la mecánica newtoniana hasta la mecánica celestial, estos conceptos nos permiten explorar y explicar el mundo físico que nos rodea.